Hola, ¿cómo les ha ido esta semana? Ya estamos con frío, finalmente. No quería llegar, pero llegó. Ahí vienen las elecciones en Estados Unidos que, pues, supuestamente no nos debe de importar, pero pues es un país tan poderoso que sus decisiones luego influyen en todos nosotros. Yo espero que gane el señor Biden para quitarnos la amenaza del este otro señor, Donald Trump, que francamente me parece una persona tonta. Pero bueno, esto no es sociología, así que nos vamos a ir a lo nuestro, que es redacción. Por ahí les he estado enviando algunas actividades, algunas fotos y demás. Más de ratito se los voy a comentar. Y nada más quería hacer aquí, como siempre hago en todas las clases, yo sé que luego les aburre esto, pero siempre es bueno hacer un recuento de dónde vamos. Y en el caso de nosotros, recuerden que empezamos leyendo un poema, el diario de ese poema, y luego tratamos de hacer esa misma actividad. Aquí lo que se trata es encontrar formas de escribir porque yo sé que muchos de ustedes van a ser ingenieros, otros van a ser arquitectos, médicos, en fin, y alguien me va a decir, ay, ¿yo para qué quiero aprender a hacer cuentos? Uno nunca sabe, contrariamente a lo que se pudiera creer, hay muchos escritores que son arquitectos, que son médicos, que son, en fin, cantidad de cosas, cantidad de profesiones, y bueno, pues es una segunda parte. Por ejemplo, ahorita déjenme, estoy pensando en Ramón Chirau. Por ejemplo, Ramón Chirau, creo que vendía fertilizantes. Él vendía fertilizantes. No sé si vive, creo que ya no, desafortunadamente. Era un hombre muy brillante y bueno, pues también tenía que comer de algo. Y muchas veces, por los escritores, a veces, pues hacemos otras cosas, aparte de lo que ya, lo que realmente sabemos, ¿no? En mi caso, por ejemplo, bueno, yo tengo la fortuna de estar dando clases de algo que me gusta, pero si no, pues bueno, haría otra cosa. Yo alguna vez en mi vida, en la temporada de Navidad, me puse a hacer dulces y se vendieron bastante bien, me quedaban muy buenos, eran como unas especies de trufas almendradas que me quedaban bastante bien. Pero no era algo que me gustara realmente, ¿no? Lo que me gusta es esto, escribir y pintar, leer, sobre todo. Bueno, volviendo al principio, comenzamos con esto de identificar ciertos textos, cuál puede ser su origen, cómo es la forma en que se va gestando, van haciendo, y esto es algo que luego vamos a hablar un poquitito de ello, porque es una clase ya más en abstracto. ¿Cómo se da la creación? ¿Por qué unos sí y otros no? ¿Por qué a unos sí se les da la creación de las ideas? No lo sé. Yo, ustedes saben bien que daba, ya no doy ahora, talleres de literatura, tanto de creación como de cultura general, y de repente me llegaban personas que tenían todas las ganas del mundo, de escribir poemas, de escribir ensayos, y simplemente no se les daba. Me constaba en aquel entonces que eran personas que leían, que se estaban instruyendo y demás, y sin embargo no tenían ese don de la creación. Y en cambio me llegaba, no sé, hay un muchacho desarrapado que ni leía todo lo que yo le aconsejaba y se la pasaba en lo que llamaban tocadas y cosas por el estilo. Y la persona esta escribía unos cuentos sensacionales o hacía unos versos absolutamente geniales. ¿Por qué se da eso? No lo sé. No lo sé. La creación, uno nace con ella, ¿sí? El oficio se puede aprender, pero yo no puedo
hacer de ustedes un genio en cuanto a sus ideas. Eso no puedo hacerlo. Pero sí puedo darles todos los consejos para que su escritura cada vez sea mejor. Y regreso a la escritura. Después de haber visto el poema de Primer Amor, nos fuimos a una crónica que fue la de Cervantes, Francisco de Cervantes, que fue uno de los primeros escritores que además ya tenía conciencia de que ya no era él de allá es España, sino que era de acá, de la Nueva España, es decir, era un criollo. Él ya tenía, bueno, no era criollo, era español todavía, pero la diferencia, criollo es el que ya nace aquí de mamá o papá de indígena y español o algo así, pero ya nace aquí. Cervantes de Salazar nació en España, pero ya tenía ese orgullo de acá de la tierra, de donde pues él estaba viviendo ya. Hasta donde sé, nunca regresó ya a España y acá murió. Pero fue de nuestros primeros escritores y él hizo estos 3 diálogos. Nosotros leímos uno, el de, no recuerdo si fue el de la ciudad, sí, leímos el de la ciudad, donde él va hablando sobre los edificios que están en la calle de Tacuba, de los cuales pues prácticamente ya no queda ninguno. Estamos hablando de 1500 y tantos, casi cuando había caído la gran Tenochtitlan. Vimos esa crónica porque crónica y diario es casi lo mismo, nada más que tienen diferencias. Mientras que en el diario puede uno ser muy íntimo, inclusive puede uno ser bastante tonto en lo que escribe uno en un diario. No sé, me duele el dedo gordo del pie izquierdo y ahí pones todo un párrafo, no, sí, me duele porque creo que jugué fútbol y me di golpes, y una tontería que nada más a ti te interesa. La crónica no, la crónica es algo que tú estás explicando a alguien. Por eso les pedí esa crónica de un supuesto primo que vivía en Canadá y que quería saber cómo era la Ciudad de México. Esto nos lleva a la siguiente parte de este curso de redacción, que fue la descripción. No hay texto que no tenga descripción. Extraordinariamente vamos a encontrar algún texto que no tenga descripción. Cuando son textos sin descripción, es que normalmente son textos muy cortitos, como el del dinosaurio. ¿Sí? Cuando el dinosaurio despertó, todavía estaba ahí. Bueno, la pura frase o la pura oración es toda la descripción, es toda la idea de ese cuento. Pero normalmente necesitamos la descripción de dónde está el personaje, cómo es el personaje. Recuerden que trabajamos también la descripción anímica, es decir, la de la persona, de cómo es y cómo expresa sus sentimientos, y muchas veces ese sentimiento, que luego le llamamos personalidad, nos define. Por eso les pedí, no sé si ya lo entregaron, al menos no lo he recibido, un trabajo donde describieran a un personaje muy conocido, pero sin darme el nombre, para ver si luego los vamos a subir todos juntos, para ver si podemos nosotros identificar a ese personaje histórico, literario, famoso, lo que sea. Puede ser un artista, no hay problema, un futbolista inclusive, pero nada más que la condición es que fuera alguien, pues sí, conocido por todos. Y para que nos diéramos cuenta de cómo los sentimientos de las personas también son una descripción. Y se preguntarán, ¿se puede hacer una descripción de una persona con la descripción de una habitación? Sí, por supuesto. Y se pueden hacer descripciones de muchos tipos. Nosotros nada más estamos trabajando unas 2 o 3 descripciones para que se den cuenta. Se puede hacer una descripción de atmósferas.
Y se puede hacer descripción de atmósferas no necesariamente climáticas, es decir, de clima. Se puede hacer descripción de cuántas veces han oído ustedes, ay, y llegó mi prima María que detesta a la vecina de la esquina. La atmósfera se tensó. Y entonces ahí vas a hacer una descripción de esa atmósfera tensada. No es de clima, no es de que siento frío o que está lloviendo, sino que cómo está ese ambiente con dos personas que no se llevan bien, ¿sí? Entonces, esa es otra descripción. Todas esas descripciones enriquecen nuestro texto. Eso es lo que hace a los escritores. Por si alguna vez se habían preguntado por qué hay escritores tan reconocidos. Bueno, muchas veces algunos de estos escritores son verdaderos maestros para hacer sus descripciones de cualquier tipo, desde objetos hasta cuestiones internas de las personas. Y aquí ahorita que acabo de hablar de lo interno, déjenme hacer un pequeño paréntesis sobre el discurso interno. Ya lo habíamos visto y no sé si se recordarán ustedes en la literatura, ahí alrededor del siglo XVIII, sí, del siglo XVIII más o menos, finales, se empezó a trabajar con algo que ya estaba en la literatura, en otras cosas, en otros textos, pero que aquí se le dio ya su propia forma, que fue lo que se llama hoy en día el discurso interno. Mientras yo estoy platicando con ustedes, tal vez también estoy pensando que tengo sueño y tan pronto termine la clase me voy a ir a dormir, o que tengo que ir al súper a comprar no sé qué cosa que me falta en la alacena, o que si me voy a bañar en la tarde porque hace frío, cosas por el estilo, ¿no? Pero junto con todo eso, lo que estoy hablando está saliendo, es decir, son dos como en paralelo. Por una parte estoy hablando lo que estoy diciendo, es decir, estoy dando un curso de redacción, pero por otra parte, dentro de mí está pasando algo, un montón de cosas, ¿sí? Ahora sí que aquí sí las palabras algo y cosas está bien utilizado, porque es algo indefinido. Esto se llama el discurso interno. Hay textos que son puro discurso interno. Mediante el discurso interno se desarrolla el texto, ¿sí? Entonces también ahí hay una descripción interna de la personalidad de cada ser, ¿sí? Que esto tiene, otra vez vuelvo al trabajo que estamos haciendo o que ya hicimos de describir a una persona que les pedí que fuera de sentimientos, de carácter, de eso. Pero esto no prohíbe que puedan ustedes hacer una descripción física de esa persona también. Eso se vale, ¿eh? No nada más se limiten ahí. En realidad, el secreto del texto, y secreto va entrecomillado, ese es el usar todos los recursos que tenemos para enriquecer nuestro texto. Bueno, y ahí es donde nos hemos quedado. Ya hago el recuento, el diario, poema, crónica, descripción, los distintos tipos de descripción, y luego nos fuimos a lo que es la narración propiamente. La narración es lo que se cuenta, ¿sí? Recuerden, narrativa, cuando uno dice narrativa, es que básicamente está hablando uno de los cuentos y las novelas. La narrativa mexicana es muy rica, es decir, tenemos muchos cuentistas, muchos novelistas de gran calidad. Hay que leerlos. Muchas veces inclusive hay algunos que aún jóvenes y todavía vivos, ya están sus obras están en la red y es nada más de descargarlas y leerlas. O sea que ni siquiera te va a costar el tener que comprarlas.
y muchos de estos escritores, sobre todo, hay muchos jóvenes, muy jóvenes, de 35, 40 años, que están haciendo cosas muy interesantes, nada más que pues no hay que dejarlos que se mueran, ¿no? Hay que leerlos. Bueno, estamos entonces que la narrativa es básicamente el cuento y la novela, pero se refiere a todo aquello que está escrito en prosa. Después de haber ya hecho esa diferencia, nos fuimos a lo que es propiamente la narración y vimos que hay de distintos tipos de narraciones. Ahí en el libro, en el manual que ustedes tienen, se mencionan unas cuantas. Se menciona la narrativa, la narración histórica, la narración objetiva, la subjetiva, la fantástica, en fin. Y puede haber otras que ahí no estaban tomadas en cuenta. Yo sé que a muchos de ustedes les gusta un buen partido de fútbol y estarán de acuerdo conmigo que la narrativa o la narración de los cronistas, ojo, cronistas deportivos, es muy distinta a la forma en que estamos hablando cotidianamente. Hablan, creo que a 1000 palabras por segundo. Yo alguna vez he oído alguna crónica futbolera y ellos están describiendo lo que están viendo en el estadio. Les recuerdo que no es que la gente no tenga televisión, pero mucha gente anda trabajando en el taxi o en un trabajo o lo que sea, y pues no van a estar viendo la televisión. En cambio pueden escuchar, y ahí entra de nuevo lo que es la descripción. Una de estas personas que son, ¿cómo lo llamaría yo? Cronista de deportes, tiene que tener esa facilidad de ver lo que va a describir. Recuerden que descripción es tomar lo general, luego tomar lo singular y finalmente describir. Muchas veces no puedes tomar todo, sino que vas a tomar una parte de lo que estás viendo en esa sala, en ese comedor, en ese estadio. Y entonces estos cronistas de deportes, eso es lo que hacen. Y también tienen conciencia de cómo es una crónica, que es algo, en este caso, sí cronológico, porque ellos no pueden prever el futuro y decir, sí, y en el minuto 37 van a meter un gol. No, pues eso no lo sabe él, ¿sí? A lo mejor ya en el minuto 37, ¿sí? Entonces sí puede decir, gol por esto y por el otro, porque hizo esto y hizo lo otro. Y eso sí gritan mucho y demás, ¿no? Pero bueno, eso ya es otra cosa. Entonces vemos ahí cómo todo esto que estamos aprendiendo va entrando en nuestra cotidianidad y lo vamos a utilizar. La descripción no la podemos dejar, no la podemos separar de la buena narración o de la buena narrativa, si quieren decirlo ya. Pues son casi sinónimos en este sentido. Se puede usar así. Nosotros cuando hacemos lo que sea, un cuento o una novela, depende de lo que del tema de nuestro texto literario. Muchas veces la descripción va a ocupar un lugar, pero importantísimo. Por ejemplo, yo tengo una novela que a mí siempre me ha gustado mucho, es Los bandidos de Río Frío. Es una novela escrita en el siglo XIX, por Manuel Paino. Esta novela de Manuel Paino, que se llama Los bandidos de Río Frío, describe el México de aquel entonces, que fíjense, no hemos cambiado mucho, porque era un México donde había una banda que eran los bandidos de Río Frío, precisamente, que en esa zona donde está Río Frío, allá creo que está en el Estado de México, por ahí, constantemente asaltaban las diligencias y demás, y tenían ya una fama funesta, una fama terrible. Pero lo que me gusta de esa novela de
de Manuel Paino es que las descripciones que él hace de la escenografía donde está situada la novela, bueno, son preciosas. Si nosotros queremos conocer el siglo XIX mexicano, hay que leer esa novela. Si queremos ver cómo es una cocina mexicana de aquel entonces, hay que leer esa novela. Si queremos ver cómo se vestía la gente en aquel entonces, hay que leer esa novela. Si queremos ver cómo eran las casas en aquel entonces, hay que leer esa novela. Y además, en esta historia en particular, es una novela que prácticamente es una novela por entregas. ¿Qué es una novela por entregas? Bueno, una novela por entregas es aquella donde termina el capítulo, pero dejan algo porque que tú quieres leer el siguiente capítulo para enterarte a ver qué pasó. Y entonces, esta es una novela de ese tipo. Yo les recomiendo mucho que la lean. Es un librazo así, pero cuando ya van a terminar de leerla, van a decir, ya la terminé de leer, qué lástima, ¿no? Pero a mí es uno de mis libros favoritos. Ya sé que van a decir que todos los libros son favoritos míos, ¿no? No, pero esta en particular, para descripción del siglo XIX, es preciosa. Y además está escrita de una manera muy ágil. Su narrativa es muy buena. Yo se los recomiendo mucho. Se llama Los bandidos de Río Frío. Creo que hay película y creo que hay una novela, ¿no? Pero no les hace justicia aquí sí al texto. No le hace ninguna justicia. Por cierto que yo tuve el gusto de conocer por ahí al nieto de Manuel Paino. Tuve el gusto, no recuerdo si es arquitecto o licenciado, ya ni me acuerdo. No, lo conocí nada más ahí fugazmente, ¿no? Pero lo conocí, ¿no? De don Manuel Paino. Bueno, esto a donde voy es una descripción hasta donde vamos en este momento de lo que es nuestro curso de redacción. Diario, crónica, poesía, descripción, narrativa. En nuestra próxima plática vamos a hablar, y con eso vamos a terminar nuestro curso de redacción en este semestre. Vamos a terminar con algo que se llama investigación y exposición. Por hoy eso es todo. Muchas gracias.